Amén. Vamos a ir al libro de Crónicas, capítulo 17. Amén. Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17. Tema para el día de hoy es el proyecto de Cristo en mi vida. Amén, Señor, amén. Entonces, Primera de Crónicas, están los primeros libros. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que, morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saque a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hable una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apartasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificasteis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Amén. Ahora, Señor, queremos edificarnos, Señor, en ella, Señor. Queremos, Señor, que tú nos llenes, Señor amado, con tu palabra. Tu palabra es vida eterna, Señor. Tu palabra está viva, Señor amado, y produce hijos de vida eterna, Padre. Oh, Señor amado, bendícenos a la luz de tu palabra. Que podamos, Señor, nuestros ojos, nuestra mente, Señor, nuestra alma puedan ser abiertos, Señor amado, poder comprender los misterios, Señor, que hay ocultos. Gracias por todo, Padre, revélanos tu palabra, Señor. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén, gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento. Amén. Dios les bendiga. Amén. Como le decía anteriormente, el tema para el día de hoy es el proyecto de Cristo en mi vida. Amén, Amén. Señor, amén. Ahora, nosotros habiendo estudiado el libro de los Hebreos, hermanos, porque donde yo estoy
un poquito posicionado, es que el libro de Hebreos, hermano, pueda revelarnos todos sus misterios, hermano. Amén. Pablo nos mostró a la luz de la palabra los tipos y sombras que estaban ocultos allá en el Antiguo Testamento. Nos mostró lo terrenal y nos mostró lo celestial. Así es, Señor. Amén. Un sacerdote, según el orden arónico, ministrando aquí en la tierra, también nos mostró un sacerdote, según el orden de Melquisedec, ministrando en el cielo. Amén. Nos mostró una sangre derramada por un cordero, hermano, un animal. Y también nos mostró una sangre derramada por Cristo, Así es, Señor. Amén. el cual fuera el verdadero sacrificio, hermano. Él nos mostró un tabernáculo aquí en la tierra y nos mostró un tabernáculo celestial allá en la gloria. Amén. Son tipos y sombras del Antiguo Testamento mostrándonos lo real, Amén. lo que tenía, lo verdadero, lo que tenía que ser, hermano. Entonces la Biblia estaba en la antigüedad sellada, hermano, con 7 sellos, y antiguamente nosotros no podíamos comprender lo que Dios tenía, hermano, oculto para nosotros. Así es, Señor. Amén. Las promesas estaban ocultas, hermano, y no las podíamos verlas en su totalidad. Así es, Por más que nos esforzábamos en ver, caíamos en el error de la interpretación humana. Amén. Mas un día el trueno de Dios tronó en nuestras vidas y cada uno de aquellos sellos, hermanos, fueron abiertos ante nosotros. Amén. El misterio de Dios estaba aclarado ante nuestros ojos. Así es, Y Señor. eso fue algo maravilloso, hermano, porque hay un antes y hay un después. Amén. 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 Y cuando nosotros vemos las dos águilas, las dos alas de las águilas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos comprender, hermano, que lo que estaba allá, entonces nosotros tenemos que identificar nuestros nombres ahí. Amén. No tan solo eso, sino que también tenemos que identificar a Jesucristo en cada una de esas promesas. Amén. Sí, Y es que nuestro Señor tiene un proyecto que realizar. Ahora, no sé si ustedes conocen esa palabra proyecto, pero cuando se usa en la parte arquitectónica, un proyecto es una construcción que se va a realizar en el futuro. Y entonces se dibuja el primer piso con living, comedor, cocina, baño, y después se dibuja en ese proyecto una escala que va a dar al segundo piso, donde están las piezas, ¿cierto? Amén. Y ahí pueden haber diferentes cosas, puede haber un baño más, puede haber un balcón, y todo eso va en un proyecto. Uno, en el fondo la palabra se proyecta hacia el futuro. Amén. Y entonces, ¿cuál es el tema? Que ese proyecto cuando pasa, ¿cierto?, por todas las firmas y timbres que tiene que pasar, entonces el propietario, ahora con la economía que él adquirió, entonces empieza a construir. Empieza lo que él soñó en un principio, entonces lo plasmó en un papel y ahora lo empieza a construir, a hacerlo realidad. Amén. Y es eso lo que hizo Dios, hermanos. Amén. En el Antiguo Testamento, Él estaba escribiendo el proyecto. Él lo estaba escribiendo de lo que iba a ser en el futuro. Pero la idea siempre se tiene antes del proyecto. Y Dios esa idea la tuvo antes de la fundación del mundo. Amén. Y entonces, Señor, amén. ¿qué es lo que pasa? Dios empezó a escribir el Antiguo Testamento proyectándose en lo que iba a ser la construcción, el proyecto que iba a ser los hijos e hijas de Dios. Amén, sí, Señor, amén. Amén. Entonces nuestro Señor tiene un proyecto a realizar, un programa que nosotros tenemos que seguir, hermanos. Así es, Señor. Hay un programa. Amén. Amén. No podemos faltarnos el programa porque está la firma, están los timbres municipales y en este caso está la firma de Cristo. Amén. Está la firma de Él. Gloria a Él Dios. dijo, yo haré de esta forma, de esta manera, y nadie hará que cambie mi forma de pensar. Eso dice la Biblia. Así es. La Biblia dice, Dios no cambia sus formas, ni sus tipos, ni Amén. sus maneras. Es verdad. Dios no cambia su manera de pensar. Amén. Sí, Señor, es verdad, mi fe. Y para eso debemos de entrar en este lugar santísimo, en donde está ese maná escondido. Amén. Amén. Usted sabe lo que es el maná escondido. Amén. Amén. Es la palabra de la hora. Amén. Amén. Ese maná escondido es la palabra actualizada.
Así es, Amén. Señor, amén. Recuerde, cuando usted lee una noticia de la semana pasada y usted la lee ahora, como que ya no es noticia. Como que eso usted ya, si esto ya lo leí, ¿de qué sirve leerlo nuevamente? Pero ese maná escondido es noticia, es palabra actualizada. Amén. Amén. Es la palabra de la hora. Recuerden, nadie tenía acceso a comer de ese pan, de ese maná escondido. Así Solo un grupo seleccionado, solamente un grupo que Dios había escogido es. para tal función. Pero ahora, en este tiempo del fin, usted y yo hemos sido seleccionados, hermano. Hemos sido escogidos en este tiempo del fin. Amén. Para comer del maná actualizado en este Amén. día de hoy. Amén. Para comer la verdadera palabra de la hora. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Ese maná escondido, hermano, yo quiero que usted entienda, son los 7 sellos revelados. Así es. Son los 7 truenos tronando en nuestra vida, en nuestra alma. Ese maná escondido nos sacará de aquí y nos lleva a un arrebatamiento, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Entonces, ese maná oculto nos hace, hermano, conocer los proyectos de Dios. Nos hace conocer el plan de Dios. Así es. Nos muestra qué es lo próximo que va a acontecer. Amén. ¿Qué es lo que está aconteciendo ahora y qué es lo que va a acontecer? ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo? ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros hoy en día? Así es. Amén. Entonces, todo eso lo enseña o lo abre el maná escondido. Amén. Amén. Saber qué hora es la que estamos viviendo hoy en día. Sí, Señor. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo para este tiempo? Así ¿Qué es. dijo Jesucristo? Principio de dolores. Amén. ¿Qué más dijo? Señales del tiempo del fin cumpliéndose junto ahora. ¿Qué más? Como los días de Noé. Amén. Como los días de Lot. Entonces usted dice, son señales para este día. ¿Ven? Amén. La maldad del amorreo se ha incrementado. Amén. Eso es hoy en día. ¿Ven? Señora. Son noticias para este tiempo. Amén. ¿Qué más dijo? Terremotos. ¿Qué más dijo? La resurrección de los hijos de Dios. ¿Qué más dijo? Nosotros siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos. Son señales para este tiempo. Así es, Señor. Amén. No para el tiempo pasado. Entonces nosotros leemos la Biblia y decimos, wow, de eso Dios está hablando para nosotros. Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó, cuando resucitaron los santos, dice la Biblia que ellos estuvieron caminando 40 días junto a los santos. Entonces, ¿qué viene después de la resurrección de los santos? 40 días en donde nosotros, los que habemos quedado vivos, estaremos con ellos. Amén. Entonces, tenemos y ellos nos dirán, sí, Dios lo prometió y cumplió para nosotros, a saber lo que tenemos, lo que estamos viviendo en tiempo presente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Padre. Amén. Eso es, hermano, Señor. tener entendimiento en cuanto al proyecto de Dios en nuestras vidas. Amén. Para esta hora. Es por eso que nosotros nos congregamos. Es por eso que nosotros estamos aquí hoy en día, porque queremos saber qué Dios me quiere decir para el día de hoy. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Es por eso que estamos aquí, para saber cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe usted que cada gobierno tiene sus propios planes? Sí, por supuesto. Amén. Y usted tiene que saber que hoy en día también hay un plan global para el mundo. El mundo se está unificando, pero ese plan de nosotros nos interesa. Porque nosotros pertenecemos a un nuevo reino, Señor. a un reino eterno, hermano. Dios. Donde no entra la polilla, donde no entra la corrupción, dice la Biblia. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, no podemos actuar en base a la adivinanza. ¿Qué será lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cuáles serán los proyectos que Dios tiene para mí? Así es, Señor. Amén. 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 ¿Qué es lo que estoy viviendo hoy en día? ¿Qué debo hacer para ser arrebatado? No, hermano. Todo ha sido revelado, hermano. Amén. Porque 7 truenos han tronado. Dios ha hablado en este tiempo. Amén.
Así dice el Señor. Amén. El misterio de Dios ha sido abierto, entonces todas las cosas nos han sido reveladas, nos han sido enseñadas ya por el Espíritu Santo. Así es, Señor. Queremos que cuando Él venga, dice la Biblia, nos haya preparado. Amén. Amén. Señor, amén. ¿Siguiendo qué? Siguiendo el programa de Dios. Amén. Siguiendo su proyecto. Amén. Así es, Señor, amén. Entonces, tenemos tipos y sombras. Amén. Amén. Entonces, veamos a ese gran rey David. Amén. El hermano Germán predicó muchas cosas sobre el rey David, hermano. Así es, amén. Pero la Biblia es una fuente inagotable, Amén, hermano. verdad, amén, Señor. Y fíjese que yo siempre he creído que David es uno de los hombres más sobresalientes del Antiguo Testamento. De hecho, David es un tipo de Cristo. Así es, Señor, amén. Un hombre valiente, un hombre temeroso de Dios. Amén. Y así como tuvo fallas, David tuvo tremendas virtudes. Amén. Sí, Señor. Recordemos que la Biblia dice que David fue llamado amigo de Dios. Oh, Señor, amén. La Biblia también lo nombra que David era conforme al corazón de Dios. Así es. Imagínense, hermano, tremenda dicha, hermano, Así es. tremendo testimonio que tiene que haber tenido David para que Dios lo llame amigo. Oh, Para que Dios le diga, cierto, David es conforme a mi corazón. así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Sí, mi Cristo. Y entonces David, un día, Amén. cuando ya su gobierno, cuando ya su reino había sido, hermano, afirmado, entonces un día David despertó con una inspiración. Sí, amén. Sí. Las bendiciones que Dios le había dado. Así es. O sea, la inspiración, hermano, que él tuvo no era en vano, hermano, no. Si ahora vamos a entender nosotros por qué David pensó en eso. En primer lugar, él despertó con esa inspiración. Él vio las bendiciones que Dios le había dado, hermano. Toda la riqueza que él había recibido en su reino. El gran hogar que Dios le dio para vivir. Así es. Entonces David dijo, Primera Crónicas 17:1 dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas, estaba tapado ahí con cortinas. ¿Cómo es posible eso? Yo teniendo mi tremenda casa de cedro, con grandes ventanales, con cortinas, mi piso de mármol, y el arca del pacto está ahí tapada o cubierta de cortinas. Eso no puede ser posible. David tenía un tremendo buen deseo. Así es. El arca del pacto en donde habita la palabra de Dios. Fíjese que desde los días de Moisés sigue siendo un lugar establecido como habitación. Le preguntaré al profeta de Dios. Sin duda Natán verá que mi corazón es sincero. Así es, amén. Dios también verá mi gratitud para con él. Versículo 2 dice, y Natán dijo a David, mire, ponga atención, el profeta dijo, todo está en tu corazón, Así es. porque Dios está contigo. Sí, Se sintió respaldado. sí, amén. Se dio cuenta. Natán el profeta vio que lo que David decía era bueno. El profeta le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, David, porque Dios te está respaldando en todo lo que tú haces. Así es. Sin duda que Dios te va a respaldar. Estoy de acuerdo, David, con tu pensamiento. Yo te apoyo. ¿Quién estaba diciendo esto? El profeta. David se sintió respaldado. Natán, nosotros hemos leído, Natán era un hombre de Dios. Amén. Dios le revelaba todos sus misterios. Amén. Hablaba con Dios. Amén. Natán era un hombre de Dios.
Y entonces David y Natán estaban como en el mismo espíritu, ¿eh? David tenía los mejores artesanos, los mejores constructores, los mejores capataces, los mejores jornales, las mejores herramientas para la construcción. No tan solo esto, David también tenía suficiente oro para la elaboración de los utensilios. La mejor madera para edificar, tenía el mejor mármol, David. Cortinas, alfombras, en verdad, David tenía de todo para hacer un gran templo. Así es. Y Amén. pensemos, hermano, David, hasta el día de hoy, es considerado como el gran rey de Israel. Amén. Amén. El que Dios amaba. Sí, Señor. Sus Amén. pensamientos estarían conforme al plan de Dios. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Tal vez Dios diría, oh, cómo amo a David. Le dejaré hacer como bien le plazca. Pero ¿qué fue en realidad lo que Dios dijo? ¿Por qué? Porque hay que entender los planes de Dios, los proyectos de Dios. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Versículo 3 dice, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Amén. Ahora, nosotros tenemos que tener algo en cuenta. Dios le dijo, tú no me edificarás casa. No estaba diciendo que no había que edificar casa. Así es. Amén. Lo que pasa es que David ignoraba algo tremendo. Mire, ponga atención a esto y recuerde algo. Cuando David tiene el deseo de construir una casa, en realidad, mire, ponga atención a esto, ese era el deseo de Dios, de construir una casa en donde habitar, Amén. pero no de la forma como David lo pensaba. Amén. ¿Sabe por qué? Porque siempre estuvo en los planes de Dios construir una casa. Y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Amén. Amén. David tenía el deseo de construirla, pero David no sabía los planes de Dios para su ejecución. Miren, sigamos y más adelante vamos a comprender. Versículo 5 dice, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Recordemos un poco lo que Dios aquí le está recordando a David. Dios le dijo, mira Moisés, cuando Moisés subió a la montaña, cuando Moisés subió donde estaba la nube, Dios le dijo, todo lo que te he mostrado aquí, así lo harás para mí. Así es. Amén. O sea, los proyectos, Dios se los mostró a Moisés. Así es. Amén. Moisés bajó donde estaba el pueblo. Ahí se escogieron hombres. Moisés levantó los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo y todo lo que estaba ahí en ese lugar, en el altar de Dios. Lo cubrieron, dice la Biblia, con carpas. Luego Moisés dijo, aquí la tribu de Rubén, aquí la tribu de Gad, aquí la tribu de Manasés, la tribu de Efraín, la tribu de Neftalí, la tribu de Judá. Cada una de las tribus estaba rodeando, ¿qué cosa? El lugar que Dios le había dicho, hazlo como lo viste allá. Así es. Amén. Amén. Entonces, Dios le mostró a Moisés cómo era su plan. Eso fue lo que Dios le mostró a Moisés, ¿eh? Amén. Dios le dijo, así lo quiero y así te lo mostraré. Como te lo mostré allá arriba, hazlo allá abajo. Amén. Tipo y sombra, ¿se da cuenta? Amén. Dios le estaba revelando a Moisés cómo sería, ¿qué cosa? Lo que Dios quería al final de los tiempos. Amén. Sí, sí. Amén. Amén. Moradas,
Bien, moramos. Bien, nosotros, hermano, hermana. Bien, Señor. Y en el centro del lugar santo y luego el lugar santísimo, ¿quién estaba ahí? Jesucristo. Amén, sí, Señor. Siendo Amén. el centro de todo. Gloria a Dios. Entonces lo que Dios le mostró a Moisés es lo que Dios quería para este tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios. Y Amén. nosotros rodeando ¿qué? Ese lugar santísimo, hermano, de donde sale la dice el Señor. Amén. Ese pensamiento de Dios no Gracias. puede cambiar. Amén. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Recuerden, nada nuevo dice la Biblia hay debajo del sol. Amén. Ahora Dios le dice a Natán, dile a David que nunca he habitado en casa alguna. Eso sale ahí en la Biblia. Amén. David, Dios le dice, te saqué del redil de mis ovejas. Así es, Señor. David, he andado contigo en todos tus caminos, dice la Biblia. Así es, Señor. Ahora tú me quieres edificar una casa, David. David, tengo que decirte algo. Miren lo que dice. Sí. Primera de Crónicas 17:10 dice, te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Mire, ponga atención a eso. David quería construir una casa a Dios y ahora Dios le dice, espérate un poquito, David. Yo te edificaré una casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dio cuenta? Sí, amén. Para Ángela. Para Ángela. Arréglese ahí. Amén. Miren lo que dice. Miren, busquemos las escrituras y veamos el detalle. Veamos. Amén. Miren lo que le dice a David. Que esto no se les escape. Ponga atención, Amén. por favor. Amén. En el verso 4, Dios le dice, verso 4 le dice, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Tú no me edificarás casa en que habite. Amén. Dios le prohíbe a David. Y que dice en el versículo 10, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Así es, amén. Eso está muy claro. Amén. David, tú no me puedes construir una casa a mí, pero yo sí te edificaré a ti una casa. Amén. Oh, aleluya, Padre. David no entendía el plan oculto de Dios. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que ver, hermanos, los tipos y sombras. Amén. Por eso es que nosotros podemos comprender la Biblia, porque no hemos hallado así del Señor. Por eso es que Dios nos llama, hermano, a escudriñar las Escrituras. Amén. Pero estas Escrituras tienen que ser escudriñadas en espíritu y en verdad. Amén. Porque esto el sabio y el entendido no pasa por alto. Amén. No lo entiende. Amén. Pero la Biblia dice, Jesús dijo que esto fue revelado a los pequeñitos. ¿Ven? Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y recuerden, yo me recuerdo, no sé si ustedes se recuerdan, que Dios le reveló algo a Daniel. Y Dios le dijo, escribe Daniel. Y Daniel empezó a escribir. Y Daniel dijo, Señor, yo no entiendo esto. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Y Dios le dijo, sella el libro, Daniel. Porque estas cosas no son para ti. Amén. No son para tu día. Amén. A David no se le permitió comprender. Amén. Pero cuando le fueron revelados a Juan, Juan las entendió. Amén. Y cuando nos fue revelado a nosotros ahora las entendemos. Amén. Así es, Señor, amén. Y eso estaba ocurriendo con David, ¿ves? David no entendía el plan oculto de Dios. Ahora, casa en la Biblia significa lugar de habitación. Amén. Casa en la Biblia significa morada. Amén. ¿Y qué casa quería Dios edificar para David? Fíjense que un día Jesús dijo lo siguiente. En San Juan 14, versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Si así no fuera, yo los hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, ¿a qué se refería Jesús, nuestro Señor, con lo que Él dijo? ¿A qué se refería? ¿Te das cuenta? Entonces Dios te empieza a revelar misterios. Así es. Amén. Amén. Dios le entrega el librito abierto a Natán.
Aleluya, Padre. ¿Para qué? Para entregárselo a David. Recuerde, la palabra siempre, dice la Biblia, viene al profeta. Amén. Así es, amén. ¿Se dio cuenta de eso usted en la Biblia? Amén. Siempre Dios le entregaba los misterios al profeta. Amén. Entonces Dios le entregó el librito abierto a Natán para entregárselo a David. Amén. El verdadero plan de Dios siendo revelado. 7 truenos comenzaron a tronar y entonces el profeta captó la voz. Así es, Señor. Y entonces ese librito abierto le fue entregado también a David. ¿Ven? Amén. 7 truenos comenzaron a tronar. Era Dios hablando, Amén. desatando los sellos. Y Dios le dijo a su profeta, ve y entrégale el misterio a mi siervo David. Amén. Mire lo que dice el versículo 11. Dios empieza a revelar el misterio. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea, cuando tú partas, cuando tú vayas a dormir, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Ahora, quiero detenerme un poco aquí para que podamos entender. Amén. Amén. Salomón, el hijo de David, él fue el que continuó el reino de David. Sí, amén. Amén. Nosotros eso lo sabemos. Sí, amén. Y fíjese que Dios le permitió a Salomón edificar un templo. Sí, amén. Entonces, aquella persona que no tiene discernimiento espiritual se confunde. Amén. ¿Por qué? Porque mire, en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, dice lo siguiente. Dice, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, aquí Dios le está hablándole a David, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, toma atención, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, que significa pacífico. Amén. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Amén. 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 Mire, ponga atención. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Amén. Ahora, nosotros sabemos que el templo que edificó Salomón fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sí, amén. Y fíjense que lo que edificó Salomón, los antiguos dicen que fue la obra maestra. Fue mejor que las pirámides de Egipto, mejor que lo que edificó Nabucodonosor ahí en Babilonia, mejor que lo que edificaron los griegos. Lo que edificó Salomón era algo grandioso, hermanos. Sí, Fue una tremenda maravilla lo que construyó él. Pero veamos la profecía. ¿Qué pasó con ese templo? ¿Qué pasó? Fue destruido. Amén. Fue destruido. Ese templo fue saqueado. Así es, amén. Y ya no existe. Amén. Entonces podemos decir que ese templo que construyó Salomón fue solamente un tipo y sombra Amén. de lo que vendría, nada más. Amén, amén, ¿Se amén. dan cuenta? Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11, cuando Dios dice, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. ¿No está hablando de Salomón? Es verdad, amén. ¿No está hablando de Salomón? Amén. Porque el reino de Salomón tampoco ya existe. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, Dios nos empieza a revelar
después de todos estos cultos, después de todos estos años, entonces nosotros decimos, entonces está hablando de Jesucristo. Amén, amén. Porque la revelación empieza a mostrarnos, ¿ven? Amén. Gloria a Dios para Sí, siempre. Señor, amén. Entonces, ¿de quién estaba hablando? ¿De Salomón, su hijo, el hijo de David? ¿O de Jesús, hijo de David? Amén. Porque Jesús también fue llamado hijo de David. Amén. Hijo de David. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Mire, mire lo que dice. Bueno, mire, fíjese que en la actualidad no es así. Pero en los tiempos antiguos sí lo era. Fíjese que Abraham, él fue padre de naciones, ¿cierto? Amén. Y cuando estaba Isaac, él le decía padre. Pero cuando estaba Jacob y cuando estaba Saúl, ellos también le llamaban padre. Así es, amén. Y después, los hijos de Jacob le llamaban padre a Abraham. Sí, Amén. Padre Abraham. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, yo tengo un padre, ¿cierto? Y él tuvo un padre y él también es mi padre en el fondo. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Por qué? Porque uno viene con una descendencia, Sí, ¿eh? amén. 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 Y entonces, por eso que a Jesús se le llamó Jesús, hijo de David. Amén. David estuvo, hermano, como 1000 años antes. Y aún se le consideraba, ¿por qué? Porque venían bajo una tribu, y era la tribu de Judá. Amén. Amén. Y entonces, Dios le dijo, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente, dice. Así es, amén. ¿Se da cuenta las pistas que Así. Dios está dando? Amén. Sí, Señor. Ahora, mire, ponga atención. Aquí en el versículo 12 dice algo tremendo, porque mire, ponga atención a esto. David quería edificar un templo. Dios le dijo, no le dijo, yo te edificaré. Y en el versículo 12, mire lo que dice, Él me edificará casa. Y está hablando de Jesucristo. Así es, Señor, amén. Jesucristo edificaría una casa. Amén. Y yo confirmaré su trono eternamente. Entonces, el trono de Salomón dejó de existir. El templo de Salomón dejó de existir. Pero ¿qué de Jesucristo? Amén. ¿Qué de su trono? Su trono es eterno. Amén, ¿Y qué de la nueva Jerusalén? Es eterna. amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Miren, vamos al versículo 13 para entrar, hermano, a esa parte que uno busca, la parte principal. Sí, sí. Vamos al versículo 13, dice, yo le seré por padre. ¿Ve? Ese es Dios hablando. Amén. ¿Y qué es lo que cuando hablamos de Jesús? Hijo de Dios. Recuerde. Sí, Y amén. él me será por hijo, ¿ve? Sí, amén. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Sí, amén. Ahora recuerde cómo terminó Salomón, hermanos. Amén. Amén. Y su trono será firme para siempre. Amén. Ahora de Jesús no hay nada malo que uno pueda decir. ¿Se da cuenta? Amén. Versículo 15 dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa casa que Dios le dijo a David que le haría? Porque sabemos que Dios ya le dijo a David, tú no me construirás, pero yo sí te construiré. Amén. Veamos. Esto no se trata de lo que nosotros vamos a hacer, porque David quería hacer y Dios le dijo no. Esto tampoco se trata de lo que nosotros estamos haciendo,
sino de lo que Dios va a hacer por nosotros. Amén, Señor. De eso se trata esto. Amén. David, tú no me harás, pero yo sí te haré. Amén. Amén. O sea, hermano, hermana, usted no le va a hacer una casa a Dios, pero sí Él lo hará. Amén. Por eso la Biblia dice, no es con tu fuerza, sino con mi fuerza. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Entonces, en la Biblia, ponga atención a lo que yo voy a decir, porque esto tiene que tener claro, tiene que estar muy claro. En la Biblia no dice que Jesús es el templo. ¿Sabía usted eso? Porque la gente se confunde. Sí, amén. No, hermano, no es así. ¿Sabe quién es templo? Nosotros somos Sí. templo. Sí. No es templo. Sí, amén. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios Amén. y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es. ¿Quién es templo? Nosotros. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Versículo 17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, Dios Señor. quería mostrarnos que nosotros somos el verdadero templo o casa de Dios. Amén. Pero veamos por un momento lo que ocurrió allá, la construcción que hizo Salomón, el primer templo. Amén. Amén. Porque yo les dije algo en el comienzo. Lo que yo les dije fue que en el fondo Dios, el pensamiento de David era hacer un templo para Dios. Así es. Amén. ¿Y sabe por qué David lo quiso hacer? Porque David era un hombre entregado a las cosas de Dios y era un profeta. Así es, Señor. Y David no podía evitar, hermano, recibir revelaciones de Dios. Amén. Entonces David recibió, tiene que haber un templo para Dios. El problema es que David lo quiso hacer a su manera. Eso. Y Dios le dijo, no, David. Eso. No es así. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, hermana, muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios Es verdad. y no estar en la voluntad de Dios. Es verdad, Padre. Así es, Padre. Por eso es que tenemos que estar en la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que comer maná diario. Señor, ¿cuál es? Sí, es, Señor. Amén. Padre. Entonces, Señor. tenemos, Amén. en primer lugar, la Biblia señala, mire, ponga atención, que Salomón tardó 7 años en construir el templo. 7 años. ¿Por qué duró 7 años y no 5, ni 4, y no 9? Porque son 7 edades de la iglesia. Lo que Dios se iba a demorar en construir su templo. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Cuál es ese templo? La Nueva Jerusalén. Y nosotros somos piedras vivas de ese templo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. ¿Y qué es lo que está construyendo Él hoy en día? La piedra de corona. Jesucristo descendiendo. ¿Para qué? Para juntarse, unirse con el cuerpo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, Salomón tardó 7 años en construir el templo. O sea, nos muestra las 7 edades de la iglesia. 7 peldaños. Así es. Tipo y sombra del verdadero templo. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. En donde la gloria de Dios se vaciaría, hermanos, en este tiempo del fin. ¿Y qué pasó cuando se terminó de construir el templo de Salomón? ¿Qué pasó? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Amén. Eso ocurrió en ese templo, en ese tipo y sombra, hermanos. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? O sea, ellos prepararon el templo, lo terminaron, colocaron en el holocausto el animal para sacrificarlo, pero entonces Dios
de los cielos descendió con fuego y consumió el holocausto y las víctimas que estaban ahí, los animales. Así es, Señor, amén. La gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué más dice el versículo 2? Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. ¿Se cuenta usted? Aquí ni siquiera los ministros tienen que ver con el sacrificio. Amén. Hermano, esto era Dios en su templo. Amén. Dios descendió y echó a todos fuera. Oh, grande eres tú, Amén. Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, Gracias, Señor. nada más que la gloria de Dios podía entrar en ese templo y lo cubrió todo. Nadie podía entrar en ese lugar. Y eso era ¿qué cosa? Tipo y sombra. Amén. Tipo y sombra nada más. Oh, Imagínense lo que Dios va a hacer con nosotros cuando la gloria de Dios descienda en nuestras vidas, en nuestros corazones. ven, Señor. Amén. 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 Gloria. Gloria a Dios para siempre. Ahora mire, ponga atención a algo. Gracias, Ponga atención a esto. Porque esta construcción demoró 7 años. Así es, Señor. Amén. O sea, la primera la terminó. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta terminaron. Y ahora estamos en la séptima edad. ¿Cuándo en la séptima edad? Cuando la gloria de Dios desciende y toma el control total de su templo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, amén. Gracias, Padre. Y yo quiero decirles algo. Salomón, ustedes saben que la Biblia lo nombra como el hombre más sabio de la tierra. Fíjense que Salomón se dio cuenta que ese templo que él estaba construyendo no podía tener a Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, dice lo siguiente. Salomón hablando dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Él se hace una pregunta. Dice, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener. No pueden contener a Dios, imagínense. Cuánto menos esta casa que he edificado. Salomón se dio cuenta que una casa terrenal hecha por manos de hombre no podía retener la presencia de Dios. Sí, Señor, amén. Lo que construyó Salomón solo fue tipo y sombra de lo verdadero. Aleluya. Por eso es que Dios dijo que Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Amén. Y cuando Jesús vio el templo que hizo Herodes el grande, un pagano, hermano. Cuando él lo vio, dijo, esto será derribado, dijo. Así es, amén. No queda piedra sobre piedra. Y todos quedaron admirados, pero ¿cómo? Si es el templo que hizo el gran Herodes. Era una belleza en ese tiempo. Y Jesús dijo, no, esto se ha echado fuera. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús no quería nada con un templo hecho por manos de hombre. Amén. Porque Jesús conocía el misterio. Amén. Jesús conocía el misterio. Ahora mire, ¿de qué forma se construirá el verdadero templo? Amén. ¿De qué forma se construirá? Recuerde, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿de qué forma construyó Salomón el templo? De oro, plata, todo tipo de metales preciosos, de madera, de mármol, etcétera, etcétera. ¿De qué forma Dios quiere edificar su propio templo? ¿De qué forma? Fe, virtud, Amén, ciencia, Señor. templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal, amor. El verdadero templo de Dios, así Dios lo quiere formar. Amén, Señor. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Salomón dijo, traigan el oro. Trajeron el oro, traigan las maderas, coloquen, edifiquen, empiecen a construir, coloquen las piedras aquí, el mármol aquí. Pero entonces Dios dijo, traigan fe, traigan virtud, traigan conocimiento de Dios, oh, traigan paciencia. Amén. Oye, hermano, ¿dónde podemos comprar esas cosas? Oh, Padre. ¿Dónde las podemos adquirir? En la palabra
forma en que Dios quiere edificar su templo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Se da Señor. cuenta que Dios sí quería edificar, Amén. pero tenía que revelarlo ahora en el tiempo del fin. Amén. Dios quería que esa revelación viniera a nosotros, Amén. a nuestros corazones. Sepan, hermanos, sepan, oh, derramemos para el poder de Dios. Amén. Ahora tenemos ciencia para que ellos conozcan la palabra de Dios, Amén. para que conozcan los misterios de Dios. Ahora les daremos templanza, oh, para que ellos puedan conocerse, puedan aceptarse, puedan decir, hermano, hermana, yo te amo, para que puedan tener paciencia. Oh, hermano, y este hermano que es débil, paciencia. Oh, la venida de Cristo que tanto, paciencia. Les daré paciencia. Amén. Sí, Señor. Amén. Temor de Dios. Oh, cuando venga el demonio, entonces usted, Satanás, detente. Amén. No pases esta línea, Amén. porque yo te destruiré con la palabra de Dios, porque tengo temor de Dios. Amén. Sí, Señor. No quiero practicar lo que tú practicas. Gracias, mi Cristo. Oh, Aleluya. hermano, afecto fraternal. Amor los unos por los otros, hermanos. Amarnos, desearnos, dice la Biblia. Así es, Señor. Amén. Coronadas por amor, hermano. Dios en nosotros, Dios en nuestras vidas. De esa forma Dios quiere construir su templo, Amén. Sí, Señor. Amén. el verdadero templo de Dios. Entonces, aquí es donde viene el misterio. Jesús entonces no es el templo. Nosotros somos el templo de Dios, donde Él quiere morar, Amén, donde Él Señor. quiere estar, Amén, Señor. donde la gloria de Dios quiere descender en nuestra vida y que absolutamente todo. ¿Qué es lo que hace Dios? Hasta los ministros los deja fuera. Oh, Padre, Señor. Se dio cuenta, leyó la palabra. Y una vez que ese templo está listo, ¿cuándo? En esta séptima edad, hermanos. Amén. Salomón se demoró 7 años. En esta séptima edad, ahí es donde la gloria de Dios desciende y lo llena todo. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Cristo en esta hora? Edificar su templo en nosotros. Amén, Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos enteramente para Él. Amén. Sí, mi Dios. ¿Qué es lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 3? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así es, Señor. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así es, Señor. ¿Qué es lo que quiere Él? Morar dentro de nosotros. Dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Morar en nosotros. Nosotros somos el templo para que Dios habite en Amén. nosotros. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, Gracias. con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Qué es lo que es eso? Templo y Cristo viviendo en nosotros. Amén. Sí, Señor. Amén. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén, Señor. Entonces, cuando nosotros somos un templo, cada uno individual, entonces Dios nos quiere formar, ¿ven? Así es, Señor. Amén. Fe, virtud, ciencia. Dios va edificando en nosotros, hermano. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque hasta cuando Cristo, mientras todavía no termina la construcción, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Damos dolores de parto, pues, hermano. Sí, amén. Damos problemas, ¿no es así? Amén. Sí, Por eso Señor. que Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo, ¿se da cuenta? Para que habite, para que Cristo viva, ¿ves? Para que habite Cristo con la fe en vuestros corazones. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros, hermanos, hermanas? No me conformaré Amén. con la vida de Cristo en mí. Amén. No me conformaré con nada menos hasta que pueda saber que de mí ya no queda nada. Amén. Ese tiene que ser el pensamiento de nosotros. Cristo morando en nosotros, Amén. nosotros siendo el templo de Dios. Gracias. Es por eso que David no pudo construir. Y es por eso que él dijo, Dios dijo, yo habitaré, yo te haré una casa a ti. ¿Cuál era esa casa?
es que él tenía que ser un templo de Dios. Así es. Nosotros teníamos que ser un templo de Dios y Cristo morando dentro de nosotros. Amén. Hermano, hermana, ¿qué le estoy diciendo ahora? Que usted está hecho para vencer. Amén. En esta línea, yo le estoy diciendo, yo habitaré en ti, yo haré morada en ti, yo habitaré. Por eso que la Biblia dice, y cenaré contigo. Amén. Y tú cenarás conmigo. ¿Qué significa cenar? Comer la palabra de Dios. Cuando Cristo está en el hombre, cuando Cristo está en la mujer, entonces podemos cenar junto con Dios. Amén. Así que esfuerzo, sea valiente. Usted nació para vencer. Así que siga creyendo, siga esforzándose. Dios le bendiga grandemente. Amén. Vamos a orar al Señor. Póngase en pie. Si el Señor, amén, nombre sea alabado, Padre. Amén. Amén.